Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Hola, ¿cómo están? Es para mí una alegría poder compartir estos minutos de meditación haciendo unas preguntas iniciales. ¿Cómo expresamos nosotros nuestra gratitud? ¿Cómo podríamos nosotros consolar a alguien? ¿Cómo podríamos nosotros alentar a los demás? Muchas veces cuando nos encontramos con estas frases, gratitud, consuelo, aliento, a veces nos quedamos cortos en saber qué decir cuando estamos agradecidos. Y solamente decimos gracias. Y cuando queremos consolar, a veces no tenemos palabras que decir. Cuando tenemos que alentar, quizás lo máximo que podemos decir es arriba los ánimos, adelante, lo estás haciendo bien. Estas tres palabras, estas tres características se encuentran en el libro que vamos a empezar a estudiar hoy día. Pero estas tres cosas sería bueno que también nos pongamos a meditar nosotros. Definitivamente, la gratitud es una de las virtudes, una de las actitudes que tiene la persona que ha recibido muchos favores. Pero no solamente eso, sino también que sabe que el trabajo o la tarea que ha hecho tiene su fruto, tiene la cosecha correspondiente, y entonces tiene palabra de gratitud para aquellos que obedecen y hacen las cosas que se les recomienda, las cosas que se les aconseja, las cosas que se les enseña. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él escribe a los tesalonicenses, una iglesia que había nacido en 3 semanas. Solamente 3 semanas. A veces pensando en que cuánto tiempo puede demorarse en formar una iglesia. Quizás nosotros estamos pensando en meses, años, pero no en semanas. Pablo había llegado a Tesalónica. Era la segunda ciudad que estaba llegando a predicar dentro del continente europeo, después de Filipos. Y esto era como resultado de la visión que vio del varón macedonio. Tesalónica estaba en la región de Macedonia, pertenecía a Macedonia. Y entonces ingresa Pablo y por 3 semanas, el día de reposo, se reúne en la sinagoga de los judíos. Y algo que nosotros no debemos olvidar es que Pablo se sentía deudor, dice, a los judíos y a los griegos. A todos se sentía deudor. Pero también obedeciendo el ejemplo de Jesús, que a lo suyo vino. Entonces él también fue a los suyos, fue a los judíos. Y allí varios judíos, algunos de ellos principales de la sinagoga, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Pero también, no solamente los judíos, sino también los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Como había transcurrido 3 semanas,
porque no se le permitió quedarse más. Porque en el transcurso de estas 3 semanas empezó una persecución contra el ministerio exitoso que tenía el apóstol Pablo en esta ciudad. Entonces se levantan los judíos, ¿no? Algunos hombres malos, dicen entonces los judíos que no creían, teniendo celos, toman consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotan la ciudad y asaltan la casa del principal de los judíos, de la sinagoga, porque allí estaba alojado Pablo. Pero como no lo encontraron a Pablo y a Silas, trajeron al principal y algunos hermanos ante las autoridades. Y miren lo que dicen, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Este era el segundo viaje misionero de Pablo. En el primer viaje misionero definitivamente había alcanzado otras ciudades, y este segundo viaje estaba ya impactando con el mensaje de Jesucristo, con el mensaje del Evangelio, las ciudades donde iba, y causó tal impacto desde el primer momento que solo le bastó 3 semanas para que muchas personas, muchos crean en el Evangelio. Y entonces, como estaba tan grande ya el número de seguidores de Jesús, los judíos, celosos de su fe, entonces arremetieron contra Pablo y contra Silas. Ahora, ¿por qué ser agradecidos? En este contexto la gratitud no va solamente por el beneficio que uno recibe. En este contexto la gratitud va dirigida a Dios y va dirigida a aquellas personas que en medio del sufrimiento y de la persecución perseveran en la fe, perseveran en el cristianismo. Y es justamente esta frase que cobra sentido: la gratitud a Dios y la gratitud a ellos, porque en medio de la persecución consideraron que era el único, el mejor camino que habían escogido, el correcto. Por eso que es importante que tengamos en cuenta lo siguiente: si debe haber algún tipo de gratitud, no solamente es porque se recibió algún beneficio, pero en segundo lugar también eran las palabras de consuelo. ¿Cómo los consoló? Cuando leo el versículo 1, voy a encontrar esto: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se nota que esta es la primera carta que escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se nota que esta es su primera epístola de todo lo que escribió en el Nuevo Testamento? Una carta con un sentido de gratitud, de asombro, con un sentido de admiración. Y una carta en donde incluye tres nombres. Se incluye él, se incluye Timoteo y se incluye a Silvano. Ya los tesalonicenses conocían a Silvano y a Pablo. Pero cuando Pablo estuvo en Corinto, envía a Timoteo. También conocían a Timoteo. Entonces, cuando se juntan los tres, escribe Pablo esta carta, incluye a sus amigos, incluye a sus colaboradores. Él no se pone adelante, él incluye a los demás. ¿Por qué? Porque los tres estaban pensando justamente
en que el trabajo que estaban haciendo era un trabajo difícil y la resistencia que estaban poniendo los creyentes, a pesar de la persecución, era una resistencia digna de alabar, digna de imitar. Y entonces él les dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Gracia y paz. En otras palabras, tengan ustedes el favor de Dios y tengan la paz de Dios. Yo creo que las mejores palabras de consuelo que podríamos dar nosotros a los que sufren por causa del Evangelio son estas: que tengas el favor de Dios y que tengas la paz de Dios. Y esto es lo que deseo para ti, que tengas el favor de Dios y que tengas la paz de Dios. Mañana nos estamos encontrando una vez más, aquí cuando anunciemos justamente el programa de la Iglesia Bíblica Cristiana de Corregidor. Dios te bendiga.